digamos, bien pensada, aunque alguna cosa no las pensamos muy bien, que las contaré, pero la historia era que hacernos fundación para dar un toque un poco serio. Y de hecho una de las cosas que en su momento pensamos que daba un toque serio está funcionando muy bien, porque nosotros ahora mismo estamos digamos, adquiriendo bastantes terrenos, comprando terrenos sobre todo por Vizcaya, ahora también en Guipúzcoa y demás, y una de las condiciones que tiene la fundación en sus criterios es que si nosotros mañana decidimos disolver la fundación, no nos vamos a repartir los terrenos para construir nuestro chalet o quemarlo para conseguir meter no sé qué, sino que tiene que pasar, o sea, van a continuar siendo zonas de conservación para siempre. Van a pasar a manos de otra ONG que tenga los mismos criterios que nosotros o incluso van a ser terrenos públicos, ¿no? Pero no los repartimos, no hay una forma de... Bueno, supongo que se habrá formas porque la corrupción está, pero bueno, nosotros no la sabemos. Y luego lo pensamos todo muy bien porque nosotros empezamos llamándonos Fundación Urdaibai. No éramos gente, ninguno de los que estábamos éramos, el más raro era yo, porque éramos 4 ornitólogos y un botánico, entonces el raro era el botánico, como siempre, que era yo. Y no éramos gente ni de vender nada ni de hacer nada, simplemente teníamos una idea clara que es que queríamos participar en la medida de lo posible en la restauración y conservación del medio natural en nuestro entorno. Entonces nos llamamos Fundación Urdaibai porque empezamos a trabajar en Urdaibai y casi todos hacíamos algo en el entorno de Urdaibai y fue un error bastante grave porque absolutamente una de las cosas que hacemos es intentar contactar con propietarios forestales, ya sea para llegar a acuerdos de custodia o para compra de terrenos, y la mayoría de los propietarios en Urdaibai, en alguna reunión que hicimos, se nos echaban cara cosas que eran impresionantes de por qué les prohibíamos cultivar, por qué les prohibíamos no sé qué, y nos confundían por el hecho de llamarnos Urdaibai con la administración, con ser parte del gobierno vasco y demás. Entonces, en una jornada muy elaborada, muy pensada, simplemente con unas cervezas y una Coca-Cola, no sé qué es raro, se decidió el nombre de Lur Gaia por el tema este de piensa global y actúa local, Lur, de tierra, y Gaia, el concepto este de tierra, ¿no? de toda una unidad. Entonces, para hacerlo, porque están aquí a los 5 aquí puestos, para hacerlo muy breve, desde entonces nosotros empezamos simple y llanamente utilizando 2 herramientas principalmente, que una es la cuestión del territorio, que ya hemos comentado, ya he comentado un poco, que es llegar a acuerdos con propietarios privados, y lo que queríamos hacer era sobre todo recuperar el entorno natural de la zona. El ecosistema más importante o más abundante dentro de la comunidad autónoma es el bosque, y además es uno de los ecosistemas que tendría que ser más abundante y está más amenazado. Entonces, un poco empezamos a actuar por ahí, nos dio por llamarle programa, según dirían en su momento los Quercus, según diría yo Quercus, eso es decir un poco de dónde va. Y empezamos un poco con eso, también hemos hecho otras cosas como, bueno, pues incluso protegimos alguna vez en algún terreno, algún humedal y demás, pequeñito, algo de restauración de zonas de marismas y demás, participación también en la puesta en valor y recuperación de las dunas de la playa de la arena, de las de Musti, que son posiblemente las mejores conservadas y con mayor dinámica natural de toda la comunidad, y bueno, con cositas pequeñas, pero sobre todo estamos en el tema forestal. Yo no me acuerdo ahora las cifras porque no sé cuántas hectáreas tenemos ya en... Casi 900 hectáreas desde que empezamos, y pues con nosotros la segunda herramienta que usamos mucho es el voluntariado. Una cosa que decidimos prácticamente desde el principio es que esto fuera una actividad social, que es un poco lo que he comentado antes. Nos interesaba que la gente participara, que no fuera una cosa que 4 pringados deciden un día ponerse a hacer recuperación, hacer unas cosas, conseguir dinero para contratar a gente, no sé qué, sino que fuera una cosa en la que la gente participara. Y una cosa que yo no esperaba en aquel momento, pero que os he dicho antes que ha funcionado muy bien, es que así hemos conseguido también, digamos, incentivar y educar o concienciar a gente que igual no estaba en este mundo tan metida y de repente ha venido con nosotros, le hemos contado, le hemos enseñado in situ, que eso es lo más importante, la diferencia entre un cultivo y un bosque. Le hemos enseñado, ha habido tiempo que hemos hecho excursiones y demás, y bueno, hemos ido consiguiendo pues, que la familia haya crecido. Estamos ahora en Guipúzcoa, pues vamos en un montón de proyectos, pero la mayoría de los de aquí ya sabéis, incluso más que yo, después son los proyectos, lo voy a un poco ahora desconectado, pero no sé si decir 20, ¿cuántos árboles y arbustos habíamos plantado? 28, sí. Pues más de 200.000. Eso, más de 200.000, iba a decir 28.000 y eso. Y lo que ha pasado es varios miles de voluntarios con nosotros y siguen estando. Ahora mismo tenemos una red de voluntariado de aproximadamente 2.500 personas que no vienen todos los días. No es que vengan los 2.500 porque son... Y 550 socias y socios. Lo de socias y socios lo dejo caer, nada más.
Si queréis... Una de las cosas que también hemos tenido claro desde el principio era no depender, como dependen muchas ONGs. De hecho, nosotros hemos tenido reuniones, de repente se creó una cosa llamada red de custodia, hemos estado en reuniones que venía gente con un potencial impresionante, sobre todo en Cataluña, por ahí, y que han ido desapareciendo. Hemos conocido a fundaciones de Madrid con un poder de 40 y pico contratados, no sé qué, llegó la crisis y se les cortó el grifo. Nosotros hemos intentado no depender de nadie, concretamente de algo concreto, y menos de la administración pública. Indudablemente a veces nos presentamos a subvenciones, sacamos algún dinerillo, pero una de las cosas que hacemos es, los socios, intentamos que todo el dinero que dan los socios se va a invertir en compra de terrenos. Para que veáis que somos una ONG peculiar, durante varios años... Sí, quería aclarar lo de... Si hacemos un queso, aproximadamente, porque esto me gusta mucho siempre puntualizarlo, porque lo de que las ONGs vivimos de las subvenciones. No hace falta, que tengo el mismo. Si hacemos un queso, aproximadamente un cuarto es aportaciones de nuestras socios y socios, otro cuarto, un poco más grande, es servicios a empresas, que bueno, cada vez es una porción más grande y que agradecemos. Luego hay un 20 o 30% así, que es de donaciones particulares, y el montante de subvenciones públicas o de ayudas no supera rara vez el 25%, ¿vale? Y eso en años extraordinarios. Yo, si me equivoco, me corriges. Bueno, lo que voy a decir es que nosotros le hemos dado siempre prioridad a la recuperación, bueno, en este caso más que conservación, porque la mayoría de las pequeñas zonas que están relativamente bien conservadas en la comunidad autónoma ya están en algún espacio protegido. Pero nosotros lo que queríamos era recuperar, estuviera o no, en un espacio protegido. Y para que veáis un poco nuestra peculiaridad, durante muchísimos años nuestra sede era el domicilio del presidente de la fundación, y nos reuníamos en casa de uno, en casa de otro, en un bar, que es casi una zona muy mejor, y hemos empezado a tener sede no hace muchos años, bueno, ya llevo unos cuantos, cuando ya las reuniones, claro, reunirse con un alcalde o con una persona de una empresa para hacer voluntariado corporativo en tu casa, pues igual queda un poquito mal, ¿no? Entonces hemos intentado invertir lo menos posible en cosas que hemos dado por hecho que eran menos importantes que lo que es la restauración. Y nosotros tenemos un leitmotiv que es nosotros a lo nuestro. Que es, lo único que hacemos es intentar ir al campo, conseguir terrenos y recuperar bosque. Lo intentamos hacer con la menor intensidad de actuación posible, que es simplemente además intentamos que siempre seamos, la mayoría son así, son antiguas zonas de cultivo forestal, ya sea pinar o eucalipto generalmente. Una vez que se retira la madera, nosotros no participamos ahí, se lleva el beneficio el dueño, el que nos lo vende o el que nos lo cede en custodia, y nosotros ya empezamos a meter con voluntariado plantas. Intentamos que sea la planta lo más local posible en origen, lo más variado posible para intentar el tema genético también, y sobre todo un buen número de especies. Usamos unas 36, mención María Cristina. 36 especies de árboles y arbustos. Pero que son más. Y una de las cosas que intentamos hacer es que ese terreno tenga una variabilidad muy alta y que sea el futuro con la selección natural y lo que venga el que decida lo que hay ahí. Nosotros no nos tenemos una obcecación de que esto va a ser ayedo, esto va a ser roedal, esto va a ser roedal, filófilo, esto va a ser de la serie, no sé qué. Intentamos que haya vegetación natural evolucionando. Cuando hemos tenido más pasta y más posibilidades, hemos hecho incluso ir más allá de una restauración, porque la restauración la va a hacer lo que dijo un poco antes Arturo, que la restauración la hace el arroyo, pues nosotros la restauración la va a hacer la vegetación que vengan ahí, los animalitos que empiecen a interaccionar, los hongos y demás. Lo que sí hacemos a veces es meter maquinaria pesada, muy rara vez, pero lo que hacemos es quitar pistas. Esa foto que os sacado antes ahí, nosotros si hay posibilidades, porque a veces no las hay porque da acceso a otro terreno o porque no nos llega a esto, quitamos la pista para intentar recuperarle la forma geomorfológica al monte. Y no sé si me deja algún detalle de la fundación, pero... Se ha dejado un detalle, son la cantidad de aliados o entidades amigas que tenemos, como son Solanuse Covasobisiac, Iber Covasobisiac, Urna Visilis, Agarra, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo importante es hacer un tejido, que igual que un bosque es una comunidad, nosotros tenemos que serla también. Entonces, pues intentamos hacer lo que podemos y lo que nos deja, obviamente. Así que un poquito sí te has dejado.
Pero nada, todo lo demás está bien, He hecho propósito porque ahora Vamos a subir el suelo. Bueno, pues empieza aquí la batalla. Entonces, si tenéis alguna pregunta, ahora les pedís allá a todo. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo lo habéis preguntado antes? Pues si alguno de los ponentes quiere decir alguna aclaración. ¿Vamos a definir el bosque al final o qué? Vamos a intentarlo siempre. Ya a ver si hay preguntas. Si hay preguntas, vamos a empezar por lo que os he dicho. Nosotros, cuando empezamos con este lío ya hace 23 años, algunos nos mantenemos muy jóvenes, seguimos manteniendo el bloqueinato hace 23 años. Una de las cosas que discutíamos y debatíamos mucho, y era una cosa que nos sorprendía muchísimo, era que dentro de bosque entraba todo. Y de hecho, para la definición de algunos, por ejemplo, los que somos de entorno de Vizcaya, hacíamos un ejemplo que era, en la definición de algunos de los que nos querían vender cualquier cosa como bosque, entraba el parque de Doña Casilda, ¿no? O sea, era una cosa, además con alta biodiversidad, porque tiene un montón de especies diferentes. Por hecho, aquí había un documento, a ver, Arturo no está ahora listo, pero un documento que no sé si aparte de John y yo, aquí ha habido alguien, que era cuando se presentaron el documento que iba a hacer la base para la certificación PEZ en Euskadi. Es un documento que una de las cosas que decía es que el tema de traer pinos, eucaliptos y demás era muy bueno porque engrosaba la biodiversidad forestal, ¿no? Y hacía que fuera más biodiversa Euskadi y por lo tanto mejor para la conservación. Y lo ponían, bueno, ponían la cosa, la biodiversidad es una cosa que nadie sabe definir, esa era la primera frase y luego ya soltaba todo. Y de hecho luego eran 2 páginas de algo infumable para luego no sé cuántas páginas de la mejora genética del pino radiata. Eso era el apartado de biodiversidad. Una cosa que ha contado Arturo, que ha enseñado Arturo, se hicieron una mesa redonda en la que participamos un montón de gente de la UPV y gente que trabajaba en temas de bosques, y ahí estuvimos, no me acuerdo si éramos ya fundación, yo creo que sí. Sí, porque era con Serra 10. Y se intentó sacar unas conclusiones para corregir cosas en ese documento. Eso desapareció por completo, no hizo nada, y ahí siguen dando certificados PEZ, ¿no? Para que veáis un poco. Entonces nosotros una cosa que yo no entendía, bueno, ni yo ni casi nadie de los que íbamos a estos foros, era por qué entraba dentro de lo que ellos llaman concepto bosque un cultivo. Es como si metiéramos en matorrales los viñedos. Nadie, cuando hablamos de matorrales en cualquier foro de biología, nadie tiene en su cabeza un viñedo. Pero aquí, si hablamos de bosque, mucha gente de las que eso mete los pinares de pino radiata, los cultivos forestales de pino radiata o los cultivos forestales de eucaliptos. Y entonces nosotros una cosa que queríamos intentar y que estamos intentando hacer es crear una definición de bosque que sea lo que consideramos bosque desde, no sé si decirlo, desde la ecología o desde la biología, desde la naturalidad, y a ver si conseguimos que incluso llegue a la RAE, porque no me acuerdo ni cómo era la definición de la RAE, pero... Sitio poblado de árboles y matas. Parte de ese casino. Y luego se fueron a tomar unos brownies. Entonces, uno de los miembros de la fundación ha escrito un primer borrador, luego hemos intentado añadir algunos, vamos a ver la primera y a ver qué os parece, y también para que la gente, si quiere dar ideas, aunque ya sé que luego gestionar eso es imposible, bueno, podéis mandar algún el correo todo lo soporta. Un bosque es un ecosistema terrestre natural constituido por árboles y arbustos autóctonos, junto con su vegetación acompañante, así como animales, hongos y microorganismos del suelo. Los elementos de un bosque establecen entre sí y con el medio relaciones perdurables en el tiempo. Luego hemos puesto una puntilla que las plantaciones de especies arbóreas con fines productivos no son bosques. Esto igual no entraría en la definición, pero bueno, lo hemos puesto... No, y lo primero tampoco te acepta la RAE. Bueno, vamos a intentar hacer contactos con Arturo y con... La RAE no te digo. Y bueno, pues esto sería un poco la idea. Si queréis empezar a debatir, igual por empezar un poco, ¿no?, el concepto de bosque, o que yo creo que el problema es que en estos foros, una de las cosas que yo veo es que la mayoría de la gente tiene el concepto que tengo, ¿eh? No es un foro... Más o menos. O sea, No, que tanta palmeras ahora. Esto andará. En Donosti, últimamente, palmeras a un montón, están metiendo. El problema... Es el picudo. No. El problema de cuando se plantan exóticas, o sea, la gente es que lo piensa al revés, pero para mí. O sea, yo cuando veo que cogen mis vecinos ahí de un pueblecillo de la Serranía de Ronda y plantan cualquier cosa exótica, yo espero, o sea, en mi fuero interno, digo, a ver si llega una ala gorda y lo mata.
Una helada normal. No llega a la arada. Es más, prospera y además crece. Digo, claro, eso lo que me da a mí es una señal de decir, no, es que esa planta no está sobrando, las que están sobrando son todas las demás. O sea, porque ya el clima es el óptimo para esa planta, porque ha crecido más que nadie. Digo, ya la tengo. Todo el alcornocal, todo el pinsapar, todo lo que es la vegetación que me rodea, con la seca, decaimiento forestal, moribundos los pinos, no sé qué. O sea, eso es lo grave, eso es lo que a mí me hace. O sea, cuando plantan, una exótica, que agarre. O sea, si agarra malo, es que ya estás en el cambio climático. Ya no tienes el mismo clima que tenías antes. Sí, a ver, Bueno, yo solamente iba a comentar lo de definición de bosques, que podemos estar aquí años debatiendo qué es un bosque. Que yo creo que cada uno tiene una idea de lo que es un bosque y si queréis hacer una definición que sirve para los Gaia, pues bien, pero no va a ir a ningún sitio. Que hay gente académica que lleva sus vidas haciendo ese debate y no hemos llegado a un acuerdo. Vale. Y no digo que no, bueno, sería interesante debatirlo, pero no todo el mundo va a estar de acuerdo de nuestra definición. Quizá igual es más fácil decir lo que no es un bosque, ¿no? Sí. Lo que queda es el bosque. Es eso, que, sin meterme mucho en filosofía, el problema de eso es que es un concepto, el bosque no existe, es un concepto humano. Los ecosistemas tampoco existen, es un concepto humano. Que queremos definir una categoría de cosas que realmente la naturaleza le da igual. No es una cosa que existe. En Europa definimos las cosas muchas veces los ecosistemas donde acaban y eso es donde empieza un paso o algo así, pero en sistemas naturales los ecosistemas no acaban, cambian a otra cosa. Si lo ves en Vitoria, que hay ecotonos interesantes medio mediterráneos, medio atlánticos, y que es muy difícil de definir y los ecosistemas son exactamente iguales. Bueno, sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que acaba de decir Phil. Y también con lo que decías tú de definirlos en negativo, ¿no? Porque, por una parte, la palabra forestal a mí me cabrea todo el tiempo, yo me cabreo rápido y fácil, pero me cabrea todo el tiempo superficie forestal. Y eso está en documentos oficiales, está en boletines oficiales. Se podrá hacer en superficie forestal, y superficie forestal es toda superficie que tenga árboles, pero claro, entonces no sé si en negativo, definirlos en negativo o definirlos en base a otras cosas que no son biológicas. O sea, nosotros somos biólogos, somos ecólogos y claro, lo que acaba de decir Phil, creo que es exactamente así. Vamos a definirlo desde un punto de vista económico. ¿Alguien está sacando o alguien pretende sacar un beneficio económico de esto? Vale, entonces no es un bosque. Si es un negocio, es un cultivo, a lo mejor no sé si que alguien haya activamente plantado los árboles. Claro, si vosotros plantáis árboles también, entonces eso es un cultivo, no es un cultivo porque el propósito no es ganar dinero, no es sacar dinero dentro de X años cuando puedas cortarlo, ¿no? Entonces, mi sugerencia a lo mejor iría por ahí, no tanto por definir las relaciones de todos los seres vivos, bla, bla, que tenemos en los libros de ecología, porque ese tipo de definiciones las tenemos, pero, no sé, evitar la confusión, para mí intencionada, de forestales, todo, y separar unos forestales de otros forestales por qué queremos hacer con ellos o qué no queremos hacer con ellos, ¿no? Queremos sacar castañas de aquí nada más y tal y dar un paseo, vale, o queremos sacarnos el volumen maderable son no sé cuánto que a tanto que está la... No sé. Bueno, no sé si estoy dejando las cosas muy claras, estoy un poco reventado ya. Y bueno, ¿se me oye? Sí. Y la cosa se complica un poco más si en lugar de pensar solo en el bosque, piensas en el concepto de monte, que incluye los matorrales y los prebosques, que es un estado intermedio entre un matorral que se va poblando paulatinamente de árboles, que terminará siendo un bosque, a no ser que se queme. Y bueno, también es interesante conservar los montes desarbolados,
que están simplemente en una etapa sucesional que si no pasa nada van a terminar siendo monte, o matorrales que es el máximo potencial al que pueden llegar, también son de interés. Pero bueno, por añadir complejidad. Pues le pego la pata a la candela ya. Venga, estoy en desacuerdo. Hombre, porque si no, no es debate, si no, nos hemos aburrido. No, yo creo que sí podemos llegar a una definición de bosque, lo que pasa es que todavía no podemos hacer la definición de bosque. Yo creo que falta mucha investigación básica, o sea, podemos entender... porque claro, mi concepto de bosque es una cosa muy abstracta pero a la vez muy concreta. Porque yo parto como ecólogo evolutivo, pues, por ejemplo, de la teoría del holobionte. O sea, si yo tengo toda una comunidad, o sea, lo voy a explicar en plan médico. O sea, yo tengo un montón de células que son todas muy parecidas y que además conforman el mismo órgano. Entonces, y además están conectadas con de una manera especial entre ellas. Y digo, y todas son el hígado, no hay ninguna fuera. Si hay alguna fuera, entonces tienes un cáncer hepático. Pero, quiero decir, un bosque podemos intentar definirlo como una forma de organización de los seres vivos. Y si tiramos de la teoría del holobionte, por ejemplo, nosotros somos nosotros, más nuestra microbiota intestinal que nos da de comer, más nuestra microbiota de la piel que nos protege de un montón de infecciones y demás, y todo el conjunto formamos un individuo, nos decimos somos yo, dice, pero bueno, yo soy yo y mis bacterias, y mis circunstancias y todas esas cosas, ¿no? Un bosque, o si buscáramos una definición para cada tipo de ecosistema, deberíamos buscarla buscando la unidad, o sea, ¿qué tienen en común toda esta serie de vegetales y especies que digo, si hay algo en común que los una, por ejemplo, puede ser un hongo, por ejemplo, que es la hipótesis de mi trabajo, pues dice, vale, digo, toda esta zona de aquí, imaginaros que es un bosque de pinos natural todo entero, o una formación, lo siento, una formación forestal toda de pinos, toda igual, que parece toda igual, pero luego resulta que empiezas a hacer muestreos de hongos del suelo y te das cuenta de decir, no, mira, este rodalito de aquí y que lleva hasta la ladera, pum, 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 tiene el mismo hongo. Este otro de aquí, pum, pum, y entonces empiezas a verlo de forma distinta y dices, no, es que tengo aquí 13 bosques de Pinus pinaster diferentes, porque están diferenciados y que luego cuando llegue un fuego además se van a comportar en función de lo que decide el hongo. Que eso hay que ponerlo entre comillas, pero porque ese es en el trabajo en el que estamos, ¿no? En ver cómo datamos eso, pero esa es la hipótesis de partida. Dice, no, o sea, los fuegos no pasan como la foto que ponía el compañero Alfredo. El fuego no responde tan a parámetros físicos y químicos exclusivamente, también hay parámetros biológicos. Entonces, hay parte del bosque que no quiere arder, hay un efecto borde, claro, se tiene que dañar, pero hay otras zonas del bosque o de la masa forestal que sí arden, aunque sean de la misma especie. ¿Por qué hay esas diferencias? Y cuando te pones a hacer pues, el control de la microbiota del suelo, pues te dices, es que hay microbiotas distintas, es que son entidades distintas que se están relacionando entre sí y comunicando entre sí de una forma distinta y aunque funcionen en conjunto, igual que funcionamos nosotros los humanos en conjunto, pero podemos distinguir cachitos, que son cachitos muy grandes, ojo, que son cachitos muy grandes, pero yo creo que esa es una definición que podemos llegar por lo menos desde la ecología, o es una propuesta que estamos haciendo desde la ecología. Yo creo que como buena gente de ciencia os habéis ido muy a la ciencia y muy ambiciosos con vuestra definición. Yo creo que, no sé si esa era la intención, pero nosotros lo que necesitábamos era una definición que nos sirva para hacerle saber a la sociedad qué es un bosque y qué no es un bosque. Entonces, que es una tarea, es una utopía, porque no podemos luchar contra los poderes que están
haciendo confusión con esos dos términos, intencionada, porque lo que buscan es pues, que prime la economía. Pasa lo mismo que con lo de los incendios. No interesa que se sepa el origen, porque todo nos favorece para, bueno, pues todo es bosque, todo es un cultivo y así funciona bien. Entonces, claro, yo creo que lo que buscábamos era una definición más a ese nivel de suelo. Yo también partiendo de diferentes definiciones, pero si no podemos definir qué es un ecosistema, ¿qué estudia la ecología? Bueno, todavía se puede... Otra cosa es que con una sola definición de lo que es un ecosistema podamos definir todos los ecosistemas, que ese es el problema. Pero podemos definir qué es un ecosistema, así como podemos definir qué es un bosque. Lo que desde luego no Otra es... cosa es que con solo una definición podamos describir todos los tipos de bosque que hay en el mundo mundial, que eso no llegaremos nunca porque no conocemos, pero un bosque se puede definir. Se puede, no es un sitio con árboles y matas, eso no es un bosque. Yo no he dicho en ningún momento que no se puede definir, solamente he dicho que para mí no existe, que es un concepto humano y ya está. Habrá que comunicarlo de alguna forma. Pero eso te decir, plantación también, entonces ¿cómo lo separas? Como quieras. No, pero para que llegue al público. ¿Cómo les haces ver eso? ¿Es una cosa? Bueno, sí, entonces eso es una definición, eso no es la definición, es una definición. Puedes decir, sí, que un bosque consiste de árboles autóctonas y no sé, y que no se usa para producción de madera, pues se puede decir eso. ¿Que es una definición? Sí, que hay otras definiciones también. Perdona, igual en realidad lo que nos interesa ahora o lo que os interesa a vosotros es tener una definición práctica para vuestro objetivo, no para hacer ciencia y debatir aquí eternamente si vamos a llegar. Entonces, la definición que habéis leído antes a mí me parece estupenda. No, quizás se pueden mejorar pequeñas cosas. Un poco largo, pero... Sí, es demasiado. Bueno, si lo haces corto, pierdes cosas. Árboles y matas. No, pero depende, para comunicar igual un poco largo. No sé si puedo hablar de... Yo creo que hay que llegar a una cosa que sea entendible, porque si nos perdemos en muchas cosas de tipo muy científico y que solo llega a comprender una determinada gente, o sea, tenemos que llegar a una cosa que llegue a todos los ámbitos, a los ámbitos sociales y al ámbito educativo y que sea entendible. Si yo voy a hablar con niños de 7 años que estaba hablando ayer a la mañana, o sea, si le estoy hablando de ecología, de lo que es la ecología, de lo que es el ecosistema y de lo que puede ser el ecosistema de los bosques, tengo que transmitirlo de una manera clara para que ellos y ellas se queden con esa idea, ¿no? Entonces yo creo, en lo que ha salido por aquí, yo creo que el hablar de lo propio, o sea, de lo del lugar, lo autóctono, es muy necesario. Porque si, y bueno, y de que en esos bosques que llamamos autóctonos haya elementos que no son propios, también hay que hablar de ellos, que son las especies invasoras. Y lo que esas especies invasoras alteran ese lugar, ese ecosistema, ¿no? Y todos son interpretaciones, o sea, el ecosistema o la interpretación que hacemos, claro que lo estamos haciendo desde la inteligencia humana, entre comillas, ¿no? Porque también está el tema de la estupidez humana, que eso me parece que lo dijo Einstein, ¿no? Que conocía dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Solo conocía esas cosas. La primera no estaba seguro. Entonces igual, si nos empeñamos en buscar otras cosas que sean estúpidas, pues bueno, pues es otro ámbito para la ciencia. Perdonad por eso. Yo, por decir algo también, que vivimos un año, que estamos celebrando, la verdad es que callamos, evidentemente, claro. Pero hay una película de referencia, que quizás conozcamos todos, o que arde, la película, ¿no? Hay 3 secuencias que a mí son grabadas, ¿no? La abuela, cuando se protege,
se protege de la lluvia en un tronco, en el abuelo de un tronco, de un castaño, ¿no? Eso ha sido un refugio para el ser humano, ¿no? El actor que sale de la cárcel por quemar una plantación de eucaliptos, porque para él tampoco es un gran bosque, evidentemente, y también cuando van a la película con los bulldoces que van tirando los eucaliptos de noche con las luces encendidas, todos en línea, y de repente ¡pum!, se paran todos al mismo tiempo cuando ven un árbol viejo, ¿no? Un árbol enorme, ¿no? Yo por eso creo que la ciencia llega hasta donde llega, y tiene sus misterios que nunca vamos a resolver, no los resolveremos jamás. Y el asunto de las definiciones epistemológicas nos da mucho trabajo a todos, ¿no? Pero yo creo que hay que abrir un poquitín el enfoque, y sería el emocional que puede dar, por ejemplo, el arte, en este caso las películas, ¿no? El emocional. Y para mí, ya sé que la definición esa de la RAE me parece estupenda y siempre la he enseñado y vimos cómo lo va con ella y qué remedio, ¿no? Pero para mí creo que cuando decimos lo que ha dicho ahora Gaby, ¿no? Vete y piérdete en el bosque. Perderse en el bosque es perderse en el otro, ¿no? Por eso el otro siempre lo tratamos al mal, sea humano o no sea humano, ¿no? Perderse en el bosque es perderse en el otro, ¿no? En nosotros, ¿no? Una biomasa, como se explica aquí muy bien. ¿O qué hago? No, respondiendo un objetivo de la fundación y también lo que dice el señor sobre cómo explicar a los niños que es un bosque, me parece que elementos fundamentales son que es un ecosistema forestal salvaje autóctono sin fines de lucro. Y se va a entender el 90% del concepto. Yo quería decir que también, bueno, estoy un poco de acuerdo, o sea, que la definición, o sea, es verdad, yo también a veces hablo con filósofos, eso es muy complicado ponerle nombre a las cosas, bueno, pero estoy de acuerdo en que buscamos una definición útil para la sociedad, para los niños. Yo creo que una de las mejores maneras es de manera visual, bien piérdete en el bosque, pero de una manera visual también en la que hay que educar y decir, porque también tú puedes decir a la gente, piérdete en un bosque sin saber lo que es un bosque, se va a meter en una plantación y va a creer que es un bosque, porque lo ven en los libros, o sea, yo quería poner un caso concreto también de incluso investigadores que aterrizan en Bilbao en este caso, ¿no? Claro, que vienen de zonas mediterráneas, uy, qué verde, o sea, y esto estamos hablando de científicos, que igual pues tienen otra formación, que no es botánica, o ¡guau! Es que sí, es que Euskadi, es que qué bonito, es que, ¿no? Y lo que ven es algo verde, ¿qué verde? Me acuerdo yendo hacia Mundaka, tal. Pero no os dais cuenta que son plantaciones, que son tal. Claro, hay en el subconsciente también, desde que crecemos, ¿no? Pues creemos que es algo verde, que es algo... O sea, entonces me parece bien, yo creo que de cara a explicarle a los niños que puede ser visual, con una educación en la que también debemos decir... o sea, creo que yo también soy muy visual, a mí me gustan las cosas gráficas, por eso también he intentado poner el bosque con sus interrelaciones, porque también hay cosas que no ves y que están ahí. Entonces, creo que de una manera es una definición, pero también puede ser una cuestión gráfica y, o sea, con una parte de educación hacia todos, o sea, por eso mismo, porque sin un conocimiento previo, o sea, tú puedes decirle a una persona, te dejo aquí, nunca vas a ver si es un bosque o no, puede estar en un sitio y puede creer que es un bosque porque también ve animales, ve árboles, yo creo que la gente cree que es eso, donde hay árboles, donde hay pájaros, donde hay cosas que puedes ver. Entonces, bueno, también añadiría igual a esa definición, o creo que estaba, como ha sido muy rápida, como eso, un sistema dinámico, ¿no? Lo que hablamos, que así abarca también otro tipo de estadios de sucesión hacia un bosque. Un estadio, igual lo hablan así, no sé. Pero bueno, sí, me parece muy interesante la labor también de intentar. De todas formas, creo que la definición estaba muy bien y creo que era comprensible y que siempre podemos ir a los detalles. Igual hay alguien que te diga que quieres algo genético también ahí dentro, o que con una diversidad funcional, con una diversidad... o sea, yo también añadiría no solo tener especies, es que esas especies sean complementarias, que si se pierde una haya otra que pueda hacer esa labor. Un ecosistema que sea funcional, un bosque también. Vale. No, quería decir que, claro, a la hora de considerar incompatible la definición de bosque auténtico con actividad económica, podemos caer en ciertos excesos. Porque, por ejemplo, el turismo de naturaleza es una actividad económica que reporta una serie de beneficios, pero que no daña al bosque.
O por ejemplo, bueno, depende de cómo se lleva a cabo, ¿no? O por ejemplo, la investigación biomédica que se pueda realizar en un bosque en busca de principios activos para curar distintos tipos de enfermedades tiene una serie de repercusiones económicas, pero no tiene por qué implicar un daño al bosque, según como se haga también, evidentemente, ¿no? O sea que la cuestión económica es muy relevante, pero en algunos casos la definición de bosque es compatible con ciertas actividades económicas no dañinas. Sí, yo quería comentar algo que no sé si es un atrevimiento, que sin duda lo es, porque sin duda lo es. Pero a mí, no sé si vuestra intención es que esa definición perdure en el tiempo. Puede que el término de autóctono se os quede desfasado en el momento en el que esas especies invasoras, que es inevitable que penetren, estén incluidas en los espacios forestales, ¿no? Y de hecho, pues tengo la sensación de que en algún momento de la historia futura el término de especie invasora se verá como cuando se llamaban alimañas a lo que se llamaban alimañas. Entonces, no sé, en algún momento ese término tendrá que mutar a especies migrantes más que invasoras. Y bueno, retomo la cuestión de que si se acota el término de autóctono a un bosque, pues igual en algún tiempo se queda desfasada. Tristemente. Bueno, yo no es por contradecirte, pero sí, ya que tenemos confianza para... yo creo que en todo caso, aunque pudiera llegar a pasar, hay que luchar por lo que se cree, y si lo que se cree es que lo que hay que conservar es lo propio, lo que ha habido en el tiempo, en los últimos 5.000 años, 8.000 años, pues yo creo que estaría bien mantener la palabra autóctono. Otra cosa es que nos queramos ir al Pleistoceno, entonces ya no digo nada. Ya. O los rewilders. O también. Yo centrándome un poco en la discusión que hemos tenido aquí, que tenemos con los que no quieren definir qué es un bosque y qué no es un bosque, porque los que no lo quieren definir es los que le sacan rendimiento a todo a toda esta industria forestal. Yo creo que es bastante simple, intuitivamente. Hasta tenemos definiciones claras. Es tan simple que un bosque es un ecosistema, digamos, aquí, y por lo menos en el clima en donde estamos, en el sitio donde estamos, es un área, un espacio en que si lo dejas de manera natural, se autorregula, de manera que evoluciona de manera natural hasta coger una forma. Eso es tan evidente para todos que el hecho de dejar a un ecosistema o de dejar a un espacio a su manera natural, que evoluciona a su manera natural, lo han llamado abandono. Lo entendemos todos. ¿Qué es eso? Es decir, en euskera, a un prado, a un matorral, a una plantación que la dejes por sí sola, se le llama basotu. Tienes una palabra para decir perfectamente qué es un bosque. El problema es cuando en esa superficie que se está convirtiendo en un bosque se está naturalizando, tienes elementos que no son autóctonos. Y esa es la trampa en la que nos quieren meter todos estos forestalistas con, digamos, con los individuos o con las especies que son por las que podemos llamar bosque a una superficie arbolada o no aquí. Y nos quieren enredarnos ahí. Pero realmente todos sabemos lo que es, aquí por lo menos, un bosque. Es una comunidad vegetal y animal que se regenera por sí misma y evoluciona hasta conseguir, digamos, hasta llegar a una entidad que se genera por sí misma. Ya está. Y ya está. Y a eso se le llama basotu.
Es así de claro. Ahora, ¿hasta qué punto todas las especies que están, digamos, en esa comunidad vegetal son autóctonas o no? Eso es discutible. Eso sí que es discutible, pero ¿merece la pena meternos en esos pollones para estar ahí diciendo que sí que no es un poquito de abogado del diablo, porque como yo trabajo un poco en ese contacto de la ciencia o la investigación con la administración, a veces nosotros tenemos que poner nombre a las cosas. A mí me contratan para poner nombre a ecosistemas. Y tengo que definir lo que es un roledal. A veces hasta te exigen que diferencies entre roledal acidófilo, roledal no sé qué, hayedo no sé cuántos, y tienes que ponerle nombre. Y una de las cosas que yo he aprendido de lo importante de las definiciones es cuando vamos a otro ámbito más grave todavía, que es el ámbito de la justicia. Entonces yo he participado en un juicio en el que se iba a expropiar un encinar cantábrico, porque había un antiguo camino, entonces era para recuperar ese camino. Entonces yo intenté explicar al juez y a los abogados, de hecho al abogado que iba conmigo, que iba con el que no quería que le expropiaran para conservar el encinar, le dije, es que los jueces y los abogados no entendéis de vegetación. Se me montó ahí un pollo el tío, que ellos no tienen que entender de vegetación, tienen que entender de leyes. Pero claro, ¿cómo vas a juzgar algo que no conoces? Y de hecho yo expliqué en el juicio que el encinar cantábrico que debería encargarse no son las encinas, son todo lo que acompaña eso. Un encinar cantábrico, cuando una administración como Europa protege un hábitat de un ecosistema, que es encinar cantábrico, no está protegiendo las encinas. Vale, pues al final ganaron los otros porque apareció un ingeniero de montes que decía que si abrían el camino tocaban 4 encinas solo. Pero se cargaban ruscos, abadiernos, babiérnagos, no me acuerdo, clematis, un montón de especies, que para ellos eso no era encinar. Entonces, creo que cuando estamos en la ciencia tienes razón, Phil, de que esos conceptos en nada son malos, como el concepto de especie. Los que trabajan con animales, la mayoría lo tienen más fácil. Los que trabajamos con plantas, hostia, ya, si le ponéis cara, pero iros a las ofris, en las orquídeas, y a ver lo que os encontréis ahí. Que en Europa hay entre 10 o 285 especies según a quien sigas. Y eso en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, son conceptos que es verdad que en ciencia no tiene incluso mucho sentido a veces intentar ponerlo. Pero cuando vamos a la, digamos, realidad de quien gestiona el territorio, las definiciones para mí, por lo menos cuando yo trabajo con la administración, son muy importantes. Y yo, ya acabo para dejar hablar a la gente, pues como un ejemplo de que yo hacía, por un trabajo que estaba haciendo de restauración, hacía viajes de hora y pico en el coche con ingenieros y con técnicos de las administraciones. Entonces, un día me dio por sacar el concepto bosque en el coche con 2 ingenieros forestales que eran 2 técnicos de medio ambiente de Diputación de Vizcaya. Y fue gracioso cómo empezaron a discutir entre ellos. O sea, yo ya me dije, bueno, voy a callar que bueno, te van a pagar. Porque yo tenía claro el concepto de bosque. Y ellos estaban discutiendo, uno decía que bosque era todo, y otro que los eucaliptales no, los pinares sí. O sea, era una cosa curiosa para los criterios que se daban. Entonces, fue una de las veces que yo me di cuenta, digo, aquí, porque luego ya fuimos a intentar definir qué es un brezal bien conservado. Ya, eso ya lo dejo para otra. No, simplemente pensé mucho si hacía un aporte o no, pero creo que vale la pena porque posiblemente es necesario aprender un poquito de cultura, de filosofía, de música, de imágenes. Y bueno, me acaba de llegar, hace un ratito me llegó un mensaje de Urdaibai justamente y me parece interesante o bonito compartirlo con todos. Habla de Urdaibai, pero lo que si le queremos dar el enfoque de bosque, quizás algunos elementos pueden servir. No me demores poquito. Dice Urdaibai, el tren que nos llevará al único real que somos. Urdaibai no es un paisaje, es un latido. Es la respiración de un pueblo que aún recuerda quién es, e incluso cuando otros quieren convertir su verdad en negocio, cemento y mentira. Hoy más que nunca, Urdaibai es el tren que nos llevará a lo único real que somos. La dignidad de un pueblo que se sabe vivo, la defensa de su tierra y la certeza de que no todo se compra, ni todo se negocia, ni todo se vende al mejor postor. Porque cuando intentan arrasar lo que somos, cuando pretenden vestir de progreso lo que es expolio, cuando la propaganda tapa la verdad, la memoria despierta. Hasta aquí estamos, sin miedo, sin prisa, sin pedir permiso, con la palabra firme, con la tierra en las manos, con el corazón en Urdaibai. No defendemos un rincón verde, defendemos la raíz, un lugar donde todavía se escucha la voz de los que caminaron antes, el lugar donde la mentira se seca y la verdad brota como un manantial. Si nos quieren lejos, nos encontrarán más cerca. Bueno, una pequeña, no sé, pensamiento que tenía al respecto de esto de las especies autóctonas.
o sea, creo que todo el mundo sabemos, pero no todo el mundo lo sabe, en el sentido de que creo que hay mucha sociedad, mucha juventud, muchas nuevas generaciones que tampoco saben lo que es autóctono o no, o nativo o no. O sea, no hay una formación en el que, pienso, a mi alrededor, igual es porque soy más de ciudad y yo he estado en campo, pero me refiero en mi entorno. Yo si llevo a mis sobrinos y yo no le digo que un eucalipto es una especie exótica, no lo vas a ver, me refiero. En el sentido que, a no ser que les eduquemos, vayan con nosotros, el tema de la educación, ¿no? Hay incluso muchísimos trabajos en colegios con niños que saben identificar todas las animales de África, pero no saben identificar lo que es una marta o lo que es un mirlo. Entonces, claro, o sea, me refiero que lo tenemos claro, pero hay que pensar que yo creo que hay muchas generaciones que tampoco lo tienen tan claro. A la hora de pasear, o sea, yo me pongo en el sentido de, bueno, me meto en un bosque, pero no todo el mundo va a saber identificar las especies para saber si son o no de aquí o no. Y bueno, con respecto a lo de las especies introducidas, que va a cambiar, o sea, claro, hablamos siempre de invasoras, pero en realidad en las invasiones biológicas, o sea, se habla primero de especies introducidas. Que sean invasoras o no, se pueden ver. O sea, luego también se habla de alien en inglés, o que bueno, son terminologías que no gustan, pero sí que en un principio deberíamos hablar de especies introducidas. Que luego sean invasoras o no, pues ya depende del impacto que tengan, por definición, lo que se habla en el mundo de las invasiones, que tampoco es mi súper tema, pero entonces, bueno, solo quería hacer como esas dos apreciaciones que pensaba. Por aclarar, el problema es que no tenemos bosques primigenios, ninguno, hace mucho tiempo que no tenemos, y es desde ahí de donde nos llevan a, digamos, para mí, no son conclusiones, son discusiones innecesarias. Es decir, cuando hablamos de bosques aquí, cuando sabemos que son todos secundarios porque no tenemos primigenios, es cuando los forestalistas se empiezan a decir hasta qué punto tiene el bosque autóctono de aquí. Claro, la mayoría de los bosques que están haciendo, superficies que van a bosque, son plantaciones, antiguas plantaciones que se han abandonado. Y claro, esa es su excusa para defender qué es y qué no es un bosque, para decir que nada es bosque o todo es bosque. Y no merece la pena meterse en la discusión, porque la conclusión es clara, déjalo en paz 150 años y verás. Es que es claro, es cuestión de tiempo, nada más, déjalo en paz, y lo saben. La cuestión es que lo saben. Todos los ingenieros forestales saben diferenciar muy bien qué es un bosque y qué es una planta. Sí, claro que lo saben. Lo que pasa es que no les conviene. Visualmente lo identifican, pero eso es lo que estudian. Eso es lo que estudian. ¿Cómo convertir en una plantación un bosque? Eso es lo que estudian. Y a eso le sacan rendimiento, claro que lo saben. Lo que pasa es que, bueno, ellos se sacan beneficios de su actividad de esta manera, creando esta confusión. Pero son los primeros que saben perfectamente diferenciar bosques de plantaciones. El problema es ese, que aquí no tenemos bosques primigenios, casi no tenemos bosques autóctonos, y de ahí traen una confusión monumental, porque lo que tenemos son superficies arboladas en proceso de naturalización, que en un periodo de tiempo lejano a nuestro tiempo de vida vital se convertirán, si los dejáramos, en bosque. Es así de simple. Y sobre todo en el tiempo claro, que dura un ciclo electoral. Claro. Que al final déjame decir una cosa y luego a mí me gusta mucho lo que decía Phil antes, de que también lo dijisteis ahora vosotros todos en la definición, de que el borde es difuso, ¿no? El borde de la definición, el borde de un bosque, en el tiempo, o sea, esto es un bosque, no, pero dentro de 100 años lo será si lo dejamos en paz. Entonces sí es un bosque. De hecho, por lo menos en la legislación asturiana, la superficie forestal está definida, o sea, tú ves robledal, no sé qué, y vas allí y dices, pero si aquí no hay ningún robledal, pero el mapa oficial dice que hay un robledal, porque está basada en vegetación potencial, ¿no? Pero respecto de las cosas que no son autóctono o no autóctono, si tiene especies autóctonas, entonces no, o si alguien saca un pequeño beneficio, entonces no. Esos son los bordes difusos, ¿no? Y yo creo que una definición, yo no sé hacerla, pero una definición que podría funcionar es una definición que acierte en el 90% de los casos, como un modelo de
ecológico de lo que sea, ¿no? ¿Cuántas veces te clasifica bien, qué sé yo, uno que estaba viendo hace poco de trucha y salmón, distinguir juveniles de trucha y salmón? Entonces hay un modelo matemático que acierta en el 90% de los casos, hay un 10% que no, que dice que es un salmón y es una trucha, juveniles, ¿no? Pequeñitos. Pero coño, si acierta en el 90% de los casos, entonces yo veo esa foto de ahí, eso es un bosque, ya está. Me da igual la definición, ¿no? No me da igual, pero luego veo un eucaliptal y digo, eso no es un bosque. Vale, bien, 2 de 2. Se podría testar la definición, ¿no? Y a lo mejor también en educación, en cosas de educación ambiental, con gente, enseñarles fotos o llevar a niños a sitios, ¿no? Y decir, ¿qué te parece lo que tú decías, no? Un eucaliptal, bueno, igual sí, bueno, típico de los guiris en el aeropuerto de Asturias, que está rodeado de eucaliptos, ¡cuánto bosque, mierda! Tira el avión y lárgate, no quiero... Pero bueno, no sé si aporto mucho, pero sí creo que lo de los bordes en el tiempo, los bordes en el espacio, los bordes en los beneficios, los bordes en cuántas especies alóctonas toleramos. O sea, si hay 2 ejemplares de una especie que viene de América, ya no es un bosque. O si hay 200, o si hay 50 especies, ¿cuántas aceptamos? Un porcentaje de especies. Pero no, yo creo que no es razonable aspirar a una definición que sea a cuchillo y que te clasifique bien el 100%, ¿no? Distinguir que es un perro de que es una trucha, eso está muy fácil. Pero distinguir un salmón de una trucha, eso es mucho más difícil. Bueno, no sé. No. Aquí hay una definición que se usa bastante, que mucha gente que dice que un eucaliptal o un pinar es un bosque, y dice, igual el eucaliptar en Australia o el pinar en California será un bosque, pero aquí no. Claro. Entonces, a mí me gusta siempre que la administración dé su veredicto. Entonces, en la legislación esta anastosa que tenemos aquí, entre diputaciones y gobierno vasco y todo esto, el que decide qué especie es autóctona y qué no es el gobierno vasco. El gobierno vasco tiene su lista de especies autóctonas, de autóctonas, invasoras, o colonizadoras, o lo que fuera. Y hace 4 años, en Guipúzcoa, había 2 pinos, el pino marítimo y otro, que pasaron de ser alóctonas a ser autóctonas por el arte de birli-birloque de una firma. Ajá. Y claro, tiene su influencia, porque hay normativas municipales que solo permiten protección especial y mejora ambiental que solo se planten especies autóctonas. Pero efectivamente, por los grandes fuegos del 89 que antes Anchón ha nombrado, pues las normas subsidiarias que se hicieron cerca de esa fecha, pues vieron las barbas del vecino arder, o como se diga, y entonces pusieron unas pequeñas compensaciones que para aquella época era importante. Entonces, claro, en 4 años han pasado de ser alóctonas a ser autóctonas. En cambio, en Guipúzcoa es autóctona, y en Vizcaya y en Álava que hay un rodal que puede ser autóctono, pues el pino de origen genético Córcega es autóctono. Entonces, son incongruencias de la administración, ¿no? Y claro, yo siempre digo, joder, si un particular hace una infracción, pues tienes tu juicio, tienes tu... Si una administración no cumple la ley, no pasa nada. Entonces, algún día tiene que pasar, ¿no? Algún día, si hay una normativa europea que dice que, pues, lo que hemos hablado antes, de la ley de restauración, y si tú no la cumples, o del porcentaje de Natura 2000 que tiene que haber, si no la cumples, pues a ver quién está al cargo, ¿no? Tiene que ser un poco... Pero claro, a mí me hubiera gustado que aquí hubieran estado fiscales o jueces, o no, porque si no saben, pues infórmate. Tienes que juzgar eso. No les interesa. Montar pinos marítimos para recuperar bosques no sería un problema. Si lo pones en un encinar o... Claro, pero si plantas ciertos pinos marítimos en conjunto con otros árboles autóctonos para generar un bosque, no sería ningún problema, porque ni siquiera llegarían a ser juveniles, se comerían las especies autóctonas de aquí. Ese es el problema, que no plantas pinos marítimos para generar un bosque, plantas para hacer una plantación. Es que no hay confusión. Nunca van a utilizar bueno, igual sí, para hacer esos experimentos, pero no tiene sentido utilizar aquí un pino marítimo para generar un bosque, para regenerar un bosque, porque no te va a crecer. Y lo sabes, y lo sabemos. Pero es una especie colonizadora y es está claro, pero dice que no tiene sentido, hasta para eso no tiene sentido, porque no crecería. Si dejáramos ese área regenerándose por sí misma, ese pino desaparecería. Pero mucho largo plazo. Sí, claro, pero déjalo 150 años y se podría.
Claro, mientras tengas hayas y robles que te están todavía creciendo en una hermosura, ese pino se te perderá y se te podrirá. Es que es el concepto. Bosque sabemos lo que es, ¿verdad? Si quieres una plantación y quieres llamarlo bosque, esa es otra cosa. Bueno, me toca enseguida, entonces quiero comentar una cosa rápida. Quiero dejar muy claro que no soy nihilista ni nada así, no es que no creo en nada. He dedicado 25 años de mi vida a la conservación de bosques y su investigación, entonces es una de las cosas que más me importa del mundo. Y para mí sé que es un bosque, lo que quiero decir es que no todo el mundo está de acuerdo. Para la naturaleza no importa que es un bosque o no, y simplemente esto. Y con esto tengo que ir. Ya que estamos en el momento de sincerarse y de reivindicarse, tengo que hacer una pequeña objeción a la jornada de hoy. Es que he oído muchas veces a lo largo del día que los ingenieros de montes son los culpables de una serie de barbaridades, y es cierto, algunos ingenieros de montes son, pero no es el problema la formación de ingeniero de montes, sino el puesto de trabajo concreto y cómo lo lleven. Hay determinadas, la profesión va por dentro y hay gente que su profesión la ve enfocada en la explotación de un medio y así se lo pueden enseñar en la escuela, pero lo puede asumir o no. Entonces, bueno, hay tantos ingenieros de montes malos como también puede haber biólogos malos en puestos. Muy bien, muy bien. ¿Qué ingeniero de montes? ¿Qué preguntas? Para confirmar el dato. Sí, son grados medio y Enanos invitados, ¿eh? Bueno, habéis dicho una cosa, por último, habéis dicho una cosa todos que relacionáis el bosque con la no explotación. Yo hago una pregunta. Entonces, los alcornocales, la selva de alcornocales que tenemos en el sur de Cádiz y Málaga, hasta, o sea, de ahí sacamos corcho, de ahí sacamos miel. Eso ya no es bosque, porque hay, es decir, sacamos setas, o sea, teniendo en cuenta además que casi todos los bosques, por ejemplo, de fagáceas de la península ibérica, han sido introducidas en la península ibérica por directa o indirectamente por nuestros primos o por nosotros mismos, y las hemos plantado con una utilidad. Muchas veces incluso hasta se mezclan, yo creo que los antropólogos hablan de lo que mezclan todo, o sea, la espiritualidad, el comer y el fuego como y en la protección, porque el bosque también es algo protector. Entonces, la idea que quiero transmitir, si cultivamos un bosque, ya no es un bosque. No, vamos a ver, si lo cultivamos, no poniendo todos los árboles en fila, monoespecíficos y demás, sino como, por ejemplo, hacen infinidad de gente de mi pueblo. Gente de mi pueblo, llega septiembre, octubre, que es cuando empiezan a caerse las bellotas de las encinas y de los alcornoques, cogen un puñado, se las echan al bolsillo y van andando su caminito porque tienen que vigilarse el azúcar, y van con el bastón, hacen un agujerico, 2 bellotas. Y eso lo hace todo el mundo. Y pueden ser bellotas, pueden ser lo que pillen, lo que esté en semilla del bosque. Y van, porque dicen, es que esto está muy pelado, esto está muy pelado. Y van plantando. Y es la actividad, después del dominó, es la actividad básica de los jubilados. Darse un paseico por el campo, con el bastón, pum pum, y sembrando.
A todo eso que después se autogestiona, porque son especies autóctonas, están en su sitio y demás, ¿a eso no lo vamos a llamar bosque porque haya sido plantado? No. Pregunto. Antes lo has dicho tú. Las personas somos parte del... Somos plantadores como las distintas aves. Claro, cuando vamos haciendo el arrendajo, ¿qué pasa? Pero ya no es cultivar. El arrendajo no cultiva. Te voy a pasar algún trabajo que te va a gustar. Siembra, pero no cultiva. Te voy a pasar un trabajo que te va a gustar. Tienes más intención de la que parece. Luego vienen los cerdos y se comen parte de las bellotas que se han plantado o las bellotas que caen de los árboles. Nosotros nos comemos el jamón de jabugo que está tan bueno y resulta que los cerdos también con sus heces contribuyen a la extensión de los alcornocales. O sea, ahí hay una red de relaciones que hay que tener en cuenta. Claro, así que digo, no hace falta, por ejemplo, que nosotros plantemos directamente. O sea, hay especies de cohorte. O sea, los ratones o las ratas, la rata gris, que es una especie invasora, aunque ya está nacionalizada, pero vamos, en su día fue una especie invasora. Esas hacen sus nidos, pum pum, y los llenan de semillas para cuando nacen las ratillas. Lo que pasa es que las ratillas se comen la mitad y dejan la otra mitad ahí, y luego cuando llueve, te salen ahí chorrocientos montones de cosas, pero así funciona. Es decir, y esas han venido porque nosotros vinimos primero, vinieron siguiendo. Entonces, al final todo hay una cadena, que son las relaciones de Isa, en el que nosotros somos también parte del bosque. Y somos hijos del bosque. O sea, somos a la vez padres e hijos del bosque. Porque es un toma y un daca. Entonces, cuando lo que yo quiero decir con todo esto es: diferenciemos la actividad humana en los bosques, que forma parte de la dinámica de un bosque, de la actividad capitalista crematística en los montes. Eso sí que es diferencial, porque ahí lo que hay es: arrasamos con lo que hay, cultivamos y hacemos un parque natural, como diría Julio César. Pero bueno, cultivamos y eso lo que vamos a hacer es recoger y obtener un beneficio. O sea, ahí está cargado el bosque. Pero todo el resto de cosas que se pueden hacer en el bosque, conviviendo con él y formando parte de él, porque al final somos animales somos animales de bosque. Yo creo que eso se debería considerar para meterlo en la definición de bosque que queréis emplear, que queréis definir, porque somos bosque. Creo que se están bajando. Somos Bueno, si no, creo que ya...